tardes. Encantada de estar de nuevo con ustedes en el programa Personas y Testimonios. Hoy vamos a encargarnos de hablar de un tema importante, el tema del Día Internacional de la Mujer. Como bien saben, se viene celebrando el día 8 de marzo de cada año y tiene como finalidad conmemorar la lucha de la mujer por conseguir que se reconozca sus mismos derechos que el varón en la sociedad y también su lucha por que su persona se desarrolle integralmente. Esta festividad comenzó en Europa, en los países de Alemania, Austria y Suiza en el año 1911 y posteriormente la ONU la institucionalizó en el año 1975. Es una fecha importante para toda la sociedad y en particular para todas nosotras, mujeres. Para hablar de ello tenemos unas invitadas conocidas y queridas por mucha gente en el pueblo que tienen el común denominador de ser mujeres y trabajadoras. Se las voy a presentar. Aquí a mi derecha tengo a Marisa Jane Bernal. Hola Marisa. Buenas. Me estaban llamando la atención tus apellidos. Sí, son curiosos. Yo te estaba diciendo, ¿esta mujer es francesa o...? No, de aquí, muy de aquí. ¿De dónde son esos apellidos? Uno es catalán y el otro es almeriense. Sí. Sí. O sea, que son de aquí, son de... Aquí. Pues Marisa es policía municipal aquí en nuestro pueblo. También está Setefilla Molina Nieto, que es madre de familia, pues sí, tiene hijos, nietos y además es empleada temporal. Un surtido, tengo un buen surtido de todo. Ama de casa, de todo, ¿no? Y Fernandi Luna Sarabia, que también es madre de familia. Pues sí. Y ha sido también trabajadora durante muchos años. Por muchos años. Eso es. Desde los 15. Tu trabajo en la agricultura, en el servicio doméstico. Ha sido en la agricultura y en el servicio doméstico, es lo que más me he estado trabajando. Que yo también he sido mujer trabajadora, ¿eh? Lo que pasa es que ya por mi edad estoy jubilada. Así que bueno, sabemos de lo que vamos a hablar, sí, porque todas somos trabajadoras. Marisa, me interesa mucho saber cómo tú decidiste ser policía. Pues la verdad que lo decidí con unos 16 años, porque yo veía que la vida laboral no era fácil, mi madre era autónoma y a mí me hubiera gustado mucho ser veterinaria, pero no soy capaz de hacer ciertas cosas con los animales, como pincharles, es superior, no pude. Y mi madre, hablándome de trabajo, me dijo que dentro de lo difícil que estaba la vida, los contratos de 3 o de 6 meses, que nunca ha estado muy bien, me dio la idea de hacerme funcionaria, así. Dice, pues si no quieres tener tantos problemas como un autónomo, como soy yo, ni trabajar por cuenta, hazte funcionaria. No sabía yo lo que era un funcionario, en verdad. Y me dijo que después de hacerte profesora, bombero, policía... O sea que mi madre ya en aquellos entonces no me cortaba, pero no me cortaba, no me decía que porque fuera un trabajo de hombre, ella me abrió las puertas y lo de policía me caló, porque yo creo que es algo que a cualquiera le puede gustar. Y me decidí, me enteré un poco de qué iba el asunto y me enamoré de la profesión esa. Entonces, pues con 16 años empecé a prepararme las oposiciones, ya más en serio con 17 y 18, y con 19 aprobé. Por fin, me presenté en varios sitios y en Lora conseguí aprobar con 19. ¿Tienes plaza aquí? Ya aquí desde el año 93. ¿Y te costó mucho acceder a ser funcionaria policía? Sí cuesta, pero el que la sigue la consigue. Ya está, era la única... El lema mío era, si la sigo la consigo. Yo estaba dispuesta a conseguirlo. Pero hay igualdad de condiciones con los compañeros varones. Sí, yo no voy a decir que sea tampoco... Pienso que a ellos les cuesta también. Una vez dentro es diferente quizás, ¿no? El encontrarte tú sola entre tanto compañero varón, por supuesto es diferente. Pero el acceso yo creo que le cuesta a todo el mundo. Sea varón, sea mujer, el acceso es complicado para cualquiera. Pero no es imposible. Si te esfuerzas y lo persigues, lo vas a conseguir, sea varón o no lo sea. Vosotros tenéis unas pruebas físicas
que suelen ser fuertes. ¿Esas pruebas físicas te costarán a ti mucho trabajo? Yo pienso que lo mismo que a los demás. Sí. Yo pienso que son difíciles, depende de la preparación que tenga ya uno física de antes. Yo estaba preparada y ya, yo hacía siempre mucho deporte. Es difícil para el que entre. Para mujeres hay un baremo, un poquito en determinada prueba, un poquito más inferior, con lo que la dificultad de fuerza pues se puede suplir de esa manera. Pero yo creo que dificultad tiene para el que entre, ya, y para los varones también, porque en verdad son pruebas duras. Sí. O sea que yo creo que querer es poder, no creo que sea más difícil para unos que para otros. Es verdad que hay pruebas que las mujeres tienen un poquito más de facilidad, porque físicamente tenemos más flexibilidad, y para los hombres otras de fuerza un poquito más fácil, pero es cuestión de entrenar, donde más te cueste entrenar un poquito más Y prepararte un poquito más y ya está. Sete, Dime. tú también eres trabajadora desde hace muchos años. ¿Cuándo empezaste tú a trabajar? Pues sí, mira, pues mi primer trabajo fue con 15 años y empecé a trabajar en la fábrica de José Norte Macanás, que es la conocida por todo el pueblo de Lora como la de los Polo Flash. Sí, sí, sí. Pues ahí, bueno, yo quería estudiar, pero mi padre se empeñó que si tú fíjate que ya estamos hablando de la desigualdad, que si el varón, por mi hermano, que si vamos a darle los estudios al varón, a ver primero qué pasa, en fin, la mentalidad de antes, Y a mí siempre me han gustado mucho los estudios y estudiar, que luego yo por mi cuenta, cuando ya sí que me saqué. Y entonces pues empecé ahí, echaba en las campañas y bueno, pues... Las campañas de la... Que las fruta. campañas de... No, de polo fla. De polo. De polo fla, los que venían en bolsitas. Y bueno, mi primer sueldo fue de 16.000 pesetas en aquellos tiempos. Y eso, bueno, eso para mí fue... Y bueno, llegar a tu casa con el sobrecito de las 16.000 pesetas, claro, ¿no? claro. Después ya más, eso era por temporada, después bueno, ya con 17 tuve a mi hija, la tuve muy joven, eso también me frenó un poquito el seguir, el estudiar, el enfocar el estudio como yo quería, porque claro, al tener la niña la primera necesidad era trabajar, claro, para sacar adelante a la niña. Entonces, pues me puse a trabajar luego en fábrica, porque casi todo mi recorrido laboral ha sido en fábrica. Me puse a trabajar en la fábrica del melocotón, en Lora Fruit. También he hecho ahí muy buenas campañas y muchísimas horas, porque ahí no había turno y ahí salíamos de madrugada, entrábamos por la mañana echando 16, 17 horas, muchísimas horas. Y entonces ahí verdaderamente es cuando yo me planteé a ver si podía estudiar algo. Entonces me saqué lo que hoy en día es el superior de educación infantil, antes era puericultura, y me saqué esos estudios. Entonces trabajé en la guardería Jazmín 4 años, no seguido, sino cubriendo bajas, interinidades, y la verdad es que me realicé bastante porque me gustaba mucho el mundo infantil, como yo tenía ya mi hija y bueno, me gustaba. Entré en la bolsa de trabajo y fíjate qué pasó, que me llamaron para hacer una bolsa de 15 días, ¿vale?, de trabajo. Y a la vez estaba yo cuando me llamaron, iba a empezar a echar la campaña de melocotón, donde me auguraba mínimo 2 meses y medio o 3. Entonces, claro, yo me fui al melocotón sin tener conciencia que al yo perder una bolsa, perdía también antigüedad, punto. Bueno, total, que cuando yo quise retomar, otra vez me tuve que poner en la cola de la bolsa, y claro, yo no podía esperar a que me fueran llamando solamente vivir en lo laboral de la guardería, que me gustaba muchísimo porque era lo que yo me había estudiado, lo que me había preparado, pero entonces yo fui trabajando en todos los ámbitos que se me iban presentando, entre ellos era todo en la agrícola, de partes de fábrica. Sí. Y ya empecé pues con la fábrica
bueno, cada vez campañas más largas, hasta de 6 meses, y bueno, pues ya me quedé trabajando en lo que he dicho, en campañas casi siempre de cítricos, de naranja. ¿Que son temporales? Son temporales, pero mira, se pueden decir, ¿no? Sí, los nombres de la fábrica. En Espalmé, por ejemplo, he trabajado yo casi 16 años, con intervalos, periodos de descanso, es decir, periodos de descanso, pero porque yo hice un parón, tenía mis niños chicos. Entonces en esa época tampoco había turnos en la fábrica, se echaban muchísimas horas, yo llegando también a las 2 y a las 3 de la mañana a mi casa, tenía que dejar a los niños con mi madre, a veces que no los veía, porque si llegaban de noche no los veía. Y tenía los 2 pequeños, tenía los 3, pero los 2 pequeños se llevaban poco. Irene tenía 2 años y David tenía 6 meses. Entonces, claro, cuando conciliar todo eso con el trabajo. De hecho, el embarazo de David, ahora habrán cambiado las cosas en los trabajos, pero antes, mira, te dejaban trabajar embarazada, porque yo trabajo embarazada, del niño. Yo estuve casi de 8 meses, ¿verdad? Y bien, no pasó nada, ¿verdad? Pero difícil de conciliar la vida familiar. La vida familiar, porque ya tenías 3 niños. Claro, ¿no? tenía 3 niños, entonces yo tuve que hacer un parón, porque ya dijo mi madre, dice, mira, es insostenible ya, tanto tiempo con los niños tan pequeños, le daba mucho trabajo a ella, entonces nos lo planteamos mi marido y yo. Claro, él estaba con los camiones, dice, Sete, uno de los 2 tienes que dejar el trabajo, dice, yo no lo puedo dejar ahora con los camiones, ¿no? Porque era el negocio que él había emprendido, lo dejé yo por un tiempo. Entonces yo hablé con mi jefe y le dije que simplemente me iba, que estaba muy agradecida, porque siempre he estado muy agradecida a ese trabajo, a esa empresa, porque siempre se me han abierto las puertas, y que me iba por cuestiones familiares, para criar los niños. Cuando ya lo pusiera un poquito más grandecito, pues entonces así fue. Volví otra vez a entrar, ya estaban los niños más grandes, y ya entonces pues campaña tras campaña, pues de 6 meses que echábamos. Qué bien. Sí. Y tú, Fernández, también has trabajado en distintos ámbitos, ¿no? Yo terminé el colegio, quería seguir estudiando, pero no había transporte, entonces para llegar a Setefilla, y mi padre no me podía estar llevando al tren porque los horarios no se lo permitían. Eso, que el poblado de Setefilla está en ese sentido, ha estado siempre muy aislado en cuanto a comunicaciones. Sí, también. Ahora ya sí va a transporte, pero antes no había transporte. Entonces, pues claro, yo quería trabajar, mi padre ni mi madre quería que trabajara, porque decía que su niña, que el trabajo del campo que era muy duro. Pero claro, yo quería tener un sueldo, tener algo, total, que empecé a trabajar, lo mismo escardaba, que cogía piedras, quitando piedras de las besanas, a lo que hubiese, pintar, encalar. Luego ya fui metiéndome porque me fueron saliendo casa y fui limpiando también. Entonces, por una parte me sentí frustrada por no poder seguir estudiando lo que yo quería estudiar, pero sí que es verdad que en los trabajos después he conocido a grandes personas que me han dado un apoyo muy grande y por ahí me siento satisfecha. Ahora, por desgracia, tuve que dejar de trabajar con todo el dolor de mi corazón por circunstancias de la vida, y me he puesto, he hecho un módulo de gestión administrativa. A lo mejor empiezo un curso de auxiliar de infancia. En fin, no paras. No, porque yo no soy una persona activa. Entonces, es muy bueno porque lo que para conseguir ese sitio social que las mujeres nos merecemos, la lucha tiene que estar siempre, aunque han cambiado mucho las cosas. Sí, pero en el campo te voy a decir una cosa. En el campo primero está el hombre, porque además te lo dicen así. Cuando hay poco trabajo, primero está el hombre. Tú llegas a pedir trabajo y te dicen, es que hay muy poquito trabajo, y entran los hombres, y después entran las mujeres. Ahí sí hay un poquito de machismo, porque verás tú, escardar, si nos ponemos, es lo que ella dice, que poco a poco tú vas desarrollando el mismo trabajo. A lo mejor una piedra, bueno, pues yo a lo mejor no cojo una gorda, pero cojo 2 pequeñas, que al fin y al cabo voy a hacer el mismo trabajo que otra persona.
Entonces ahí sí veo yo un poquito. Yo he tenido la suerte que, claro, mi padre era el manijero, entonces a mí no me han tratado así, pero yo sí he ido a otros sitios y han dicho no, es que primero están los hombres. Si ya hace falta, ya llamamos. Sí. Y hay que tener el enchufe para poder entrar. Desgraciadamente todavía las cosas funcionan así en algunos aspectos. En algunos sitios, sí. Y yo sí que es verdad que aparqué los estudios después también, ya me casé, tuve a mi niña, y yo decía que primero era mi niña. Sí. Y yo entonces alternaba, metía a mi niña cuando empezó en el colegio, que hasta que no empezó en el colegio yo no me moví, y empecé en el colegio, y entonces yo echaba mis horas, pero siempre, porque yo no quería echarle carga a mis padres, porque mis padres me criaron a mí y a mi hermano, ahora me tocaba a mí criar a la mía, y quería criarla. Sí. Me costara lo que costara. Tú eres un ejemplo, porque la mayoría No, pues de vamos, las mujeres... aquí más de una lo sabe, que primero ha sido ella. Y de hecho, ahora ya, porque ya tiene 15 años, y ya sí puedo jugar con eso. Sí. Y me planteo poder estudiar para acá y para allá, y además tener la mente activa, que es lo principal. Total, unas trabajadoras, pero en grado superlativo, las tres. Sí. Me gustaría... Las cuatro. Porque tú también eres una gran trabajadora. Yo también he sido, yo también he trabajado durante 40 años. Y luego, Pepita, luego el trabajo sigue, porque luego cuando llegas a casa, ahí hay otra jornada que echar. Claro. Y tienes que compatibilizar la vida familiar con la vida laboral. Sí. Y no es fácil, no es fácil, porque en algún lado se queda la carencia. Y es lo que ella dice, ella se ha podido dedicar a su hija. Pero yo, por ejemplo, tenía que dejar a los 3 niños con mis padres para poder trabajar por los horarios que tenía. Sí. Y en una de las carencias, pues a la hora de los estudios. No puedes estar pendiente, hombre, yo sí he intentado estar pendiente de ello, ¿no? Pero si tienen que hacer unos deberes, tú no estás allí para ayudarlo en ese momento, aunque yo cuando llegaba procuraba de revisar qué tenéis que hacer, y sí que he estado en ese aspecto encima, pero eso es una de las cosas que yo también me pregunto, digo, hoy tiene la niña, por ejemplo, un examen y yo estoy aquí, ¿estará estudiando, no estará estudiando? Quieras que no. Esa preocupación. Claro, y tú ese tema sí que no lo podía yo delegar en mis padres. Mis padres bastante hacían con cuidarlo hasta que yo llegaba, porque me los llevaban hasta la guardería, porque yo me encontré con los 2 pequeños, cada uno en una guardería. No me entraron ni en la misma guardería juntos. Me encontré con la niña, con Irene, me entró en guardería la de Jesús. Y ahora David me entró en Jazmín. Y bueno, mi madre se encargaba de llevar a la niña a Jesús y mi padre al niño a Jazmín. Entonces yo decía, tengo una casa levantada entera, que es la de mis padres, para yo poder trabajar, pero es que aunque no siempre el trabajo es la economía, pero en esos momentos sí que estaba haciendo falta ese sueldo en casa. Y claro, yo lo que más lamentaba era eso, me he perdido muchísimas fiestas de colegio de mis hijos, cosas que en Navidades, tú sabes que los colegios emprenden sus fiestas y actividades de todo tipo, de Semana Santa, y me he perdido muchísimas cosas en ese aspecto. Pero lo requería la ocasión que tenía que ser así. Bueno, pero fíjate tú que hacías 3 cosas, estudiar, trabajar y llevar la casa y la familia para adelante. Y eso no todo el mundo es capaz de hacerlo, ¿eh? Es que exige un sacrificio muy grande. Sí. Ya de por sí, prepararte para un trabajo, ¿verdad?, te exige muchísimas horas y mucho esfuerzo. Trabajar y llevar la casa y los niños... Eso ya es Es que se lleva el doble, se lleva siempre el doble. Porque yo, por ejemplo, mi marido trabajaba afuera. Yo, si mi hija se ponía mala, era yo. Si mi hija había que llevarla a algún sitio, era yo. Y siempre era yo. Yo era trabajar por la mañana, por la tarde en casa, pendiente a la niña. Es verdad que es todo el tiempo para mí. Mi marido, por ejemplo, dice, yo me he perdido muchas cosas por estar trabajando. Sí, es verdad. Porque son cosas que no vuelven a pasar. No vuelven a pasar. Entonces, claro, sí que es verdad que yo me metí en mucha tralla, porque yo lo reconozco que he querido abarcar más de lo que podía. Pero claro, era lo que tocaba en ese momento y lo que me apetecía en ese momento hacer.
y yo, hombre, gracias a Dios he podido hacerlo. Pero has sido muy luchadora porque tú sola has tenido que enfrentarte a muchas cosas. E incluso a mis padres se pusieron malos, yo era la que estaba ahí y yo siempre... La mujer yo creo que tiene más trabajo que el hombre. Voy a ser un poquito feminista en ese aspecto, pero yo lo reconozco así, es que es así. El primero que diga que no, es verdad que ya se van un poquito, pero... Se van mentalizando de que tienen que arrimar el hombro en las tareas de la casa y del cuidado de los hijos, Pero no como nosotras, porque el hombre dice, me voy a tal sitio y ya está, me voy a tal sitio. Tú piensas... me voy a ir a tal sitio, sí, pero la niña, ¿qué horario tiene? ¿Puedo ir? ¿No puedo ir? Te lo planteas todo antes de hacer tú lo que quieres hacer. Tienes que organizar todo antes. Y como es lógico, en último lugar siempre la mujer. Siempre. Sí, es así. Es así. Pues me gustaría saber, porque todas, incluidas yo, muchas veces nos hemos planteado si lo que estábamos haciendo era nuestra verdadera vocación. ¿A vosotros os ha pasado eso? De decir, oye, pues mi vocación no es esto que estoy haciendo porque, sino que me gustaría hacer tal o cual cosa. ¿A ti tú has planteado alguna vez? A mí es que me hubiera gustado hacer muchas cosas. De entre las que me hubiera gustado es la que he hecho. Y hay otras que no he podido, simplemente porque no puedes estar en dos sitios a la vez. Pero claro que siempre si volviera atrás haría las cosas de otra manera. Pero bueno, en el momento que lo estaba haciendo era la mejor manera que sabía hacerlo y todos hemos decidido de alguna manera. También depende de la época en que a cada uno nos haya tocado vivir. Yo soy mayor que vosotras y cuando yo empecé a prepararme para funcionario, como tú dices... Eso decía mi madre. Pues, no había otra opción. Quiero decir que no tenías mucho donde escoger. Tenías que escoger lo primero que podías para poder salir adelante, porque entonces las cosas tampoco eran fáciles. Yo seguramente tengo 20 años más que vosotras. Y entonces eran más difíciles todavía las cosas, porque me imagino, te tenías que agarrar a lo primero que salía. Mi madre era autónoma, o sea que yo aprendí en su cabeza, por eso sabía que era muy complicada la cosa. Pero alguna vez dices, pues yo a lo mejor me hubiera gustado ser tal o cual cosa. ¿Tú, Sete, qué te hubiera gustado? Pues mira, sobre la vocación, es que hay dos vertientes para hablar. La vocación yo la entiendo como aquel trabajo que te gusta y que tú puedes expresar todo aquello que te gusta, donde tú te puedes, lo que tú eres, donde tú te puedes realizar. A mí siempre me ha gustado mucho la psicología, siempre, me ha encantado, aparte de la educación de los niños pequeños, todo lo relacionado con los niños, todo lo que tenía que ver con la mente, también me ha gustado mucho, siempre lo he dicho, o sea, psicología. Y bueno, no lo estudié, pero bueno, me gusta mucho leer sobre libros de autoayuda, del ser, ¿vale? Y entonces yo creo que la vocación es importante, no hacer aquello que te gusta, pero todavía es más importante aquello que hagas, hacerlo tú tú puedes hacerlo desde otro prisma, con una actitud de agradecimiento, de aprendizaje, de aportar, de servicio. Entonces, cuando tú haces tu trabajo, independientemente de donde tú estés en ese momento, no se te hace ni trabajo, porque lo estás haciendo a gusto, lo estás haciendo conforme, porque lo estás enfocando desde lo mejor de ti, claro, para tú luego aportar lo mejor, que es a nivel de empresa. Pues mientras más a gusto y más contento estés tú trabajando, más aportas tú y desarrollas en ese trabajo. Y así en todos los ámbitos que estemos. Yo creo que cuenta mucho la actitud con C. Aparte de la actitud con P, es la actitud que tomemos ante lo que se nos presenta, ¿no? Y yo mi trabajo siempre he estado muy agradecida, de verdad, que yo donde más he trabajado es en la fábrica de las naranjas. Mucho agradecimiento y prestar el servicio lo mejor que he podido, tenerlo como superación también para mí, como aprendizaje y desde mirarlo con esa óptica. Entonces, ¿se puede convertir en vocación? Sí. Porque lo tienes que hacer tú, esa actitud. Sí.
Pues yo, como he dicho antes, le he cogido las cosas positivas. Claro que yo tenía enfocado lo de, o sea, ser administrativa, pero bueno, no surgió así, pues bueno, ahora lo he hecho. Y yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Yo, como ella dice, yo creo que de todo se aprende y además yo me llevo muy buenas vivencias, que otras personas a lo mejor no pueden decir lo mismo y han estado en grandes trabajos y en grandes... Y no les ha ido igual de bien. Exactamente. Sí. Yo, gracias a Dios, pues la verdad no he tenido problema ninguno. El único problema, pues mi cuerpo, mi salud, y ese fue el problema. Pues si no, pues estaría hasta el día de hoy trabajando y muy contenta, las cosas como son. A mí me gustaría haber trabajado con ella en algún sitio. Bueno, eso sí es verdad, eso es un peligro, eso es un peligro. Tú y yo Porque no. en verdad, en un trabajo no es solamente importante lo que estés haciendo, la actitud, es con quién estés trabajando. Sí. Y la actitud que tú tengas es importante y la que te dejen tener también. Porque por muy positiva que tú seas, por mucho que tú quieras, somos como las plantas, sí, y las cosas nos afectan. Entonces tú estás rodeada de otras personas que a lo mejor esa no es la actitud que llevan, entonces te afectan. Entonces, si yo hubiera tenido la suerte de trabajar con esta mujer en algún sitio, no hubiera sido trabajo seguro. Pero por eso, Marisa, no podemos poner las expectativas tampoco en los demás. Sí que es verdad que en los trabajos, como en muchos sitios, se nos condiciona, ¿no? Y vamos a estar sometidas a ciertas políticas de las empresas, ¿no? Pero sigo insistiendo que la actitud nuestra es muy positiva, porque no te tiene a ti por qué amargar la vida un compañero o una compañera si tú no quieres y se lo permite. No nos enseñan a eso, oye. No nos enseñan, nos enseñan... Por eso te he dicho que me gusta mucho la psicología, porque no es un trabajo mental, ¿eh? A la hora de, por ejemplo, mi sobrina, que está trabajando de profesora, o yo que estoy de policía, que yo he estado de más cosas antes, pero no la voy a contar. A cualquiera nos enseñan en el estudio a hacer tu trabajo en un policía, pues hacer tu atestado, en un administrativa a hacer tu abranes, cada cosa, te enseñan a una cosa. Pero en esos estudios nunca te enseñan a cómo bandear el tema, tanto con compañeros como superiores, lo dan por hecho. Eso lo vas y sin embargo es lo más difícil. Sí, sí, sí. Ya yo creo que no sea... Sí. Mujer tiene un poquito de... todavía un poquito más difícil, ¿vale? Pero que es difícil para todos, que no es decir, sí, para los hombres tampoco pienso que será fácil, para nosotras es igual de difícil, pero yo creo que le tienes que sumar un poquito más. Sí. Tiene un plus. Y a eso en ningún sitio, ningunos estudios, en ningún sitio te enseñan, debería de ser una asignatura más. Sí. Es decir, a cómo llevarte con los compañeros, porque a llevarnos bien es muy fácil, todos sabemos, pero cuando la cosa no está tan fácil, o cuando tienes un problema con algún directivo, o bueno, jefe tuyo a última hora, cómo afrontarlo, cómo no afrontarlo, cómo no dejarte comer, o cómo no comer tú a nadie, tampoco de mala manera. Eso ¿No te enseñan? Que os iba a preguntar si en el ejercicio de vuestras respectivas profesiones habéis tenido discriminación por razón de ser mujeres o... Yo ya he comentado. Yo ya te he dicho. Más o menos, ¿no? Yo no lo he sentido así, la verdad, Pepita. No lo he sentido así. En mi empresa había tanto trabajando hombres como mujeres. Pues cada uno nos hemos dedicado al ámbito, a la parcelita que nos ha tocado desempeñar. Y bueno, luego ya lo que son relaciones entre compañeros y eso, sigo insistiendo que es eso, que es con la actitud que es un trabajo personal de cada uno. Sí, pero tú puedes tener mucha actitud, un día, 2 días, 3 días. Ya el cuarto, la actitud se te va viviendo. Tú tienes que tener también buen ambiente. Hay que trabajarse, Sí, tú puedes trabajarlo, pero es muy difícil cuando tú llevas muchísimos años, que no estamos hablando de un año, muchísimos a largo plazo. Continuamente. Eso, es que tú no puedes, tú vas todo el rato batallando. Claro, en mi caso, pero es que hay una de dos, o te amargas en el trabajo, o te embruteces, que ha sido, por ejemplo, un poco lo que me ha pasado a mí. Yo estoy un poco embrutecida. He tenido muy buenas experiencias también, hay compañeros fantásticos, pero también hay algunos que le ha costado un poco. Yo entré en el 93, hay que decirlo pronto, que bueno, en aquellos entonces parecía que había venido un extraterrestre, no se veían muchas entonces, y aquí la primera fue extrañísimo. Entonces algunos lo aceptaron bien y a otros les costó un trabajo horroroso. Yo tenía mucha actitud.
yo no sé ya si la tengo, la verdad. Pero Marisa, Pero es verdad que la actitud llega un momento en que tú notas que vas a contracorriente mucho Sí, tiempo, sí. llega un momento en que te agota y te vuelves extraña. Sí. Pero claro, eso es así, pues, Marisa, por eso te lo he dicho, que no nos enseñan a gestionar nuestras emociones. Ni antes ni ahora. No nos enseñan. Entonces, Debería por ser eso una asignatura. Es un trabajo personal tuyo y arduo y diario, y porque te vas encontrando con mucha diversidad, ¿sabes? Y eso cuesta. Sí, pues yo creo que sí que se ha avanzado mucho en ese terreno, pero hace unos años, y más en la parte que me tocó a mí vivir los primeros años de Nos fuiste allanando un poquito a los demás y nosotros vamos allanando un poquito a las demás, y vamos allanando. Por eso decíamos al principio, cuando hemos presentado el programa, que lo que conmemoramos es la lucha de la mujer. Exacto. Por hacerse un lugar y por allanar, como tú bien dices, por allanar su sitio, a las que vengan detrás en la sociedad. Pero vamos, estamos años luz de hace 20 o 30 años. Eso es así. Y nos queda todavía un poquito, que todavía hay que ir allanando. También es verdad que el varón se ha mentalizado mucho, y es verdad que los hombres más jóvenes meten mucho el hombro en su casa. Sí. ¿No? Y algunos ya mayores también, ya eso no tiene edad, ya es mentalidad. Yo ya veo gente... Y igual que no veo ya edad, es una educación general que hay ya en la sociedad. En otro sentido ya. Sí. Afortunadamente. No, porque es bueno para todos, si es que no es bueno para nosotras, si no, nosotras no. Es un paso que estamos dando que nos está costando el doble para que en un momento dado la sociedad entera gane. Que nosotros no estamos acomodados. Una sociedad mucho más igualitaria en cuanto a oportunidades. ¿No? Y salimos ganando todo en bienestar. Exactamente, y sea una sociedad pues más flexible y de otra manera. Oye, pues yo no me sustraigo en preguntarte qué dicen los ciudadanos cuando ven que su policía es una mujer, ¿cómo lo llevan eso? Bueno, al principio yo recuerdo, tenía yo 20 añitos que los cumplí en la academia, llegué, era una cría, en verdad, le resultaba muy raro, pero bien, yo creo que me hice el sitio como pude, me costó, pero yo me hice mi hueco y a día de hoy, sin problema. La gente no ve que yo sea una... Ya me conocen, ya son muchos años. Bueno, esto es un pueblo también que... Yo soy la municipala. Entonces, no dicen una mujer policía cualquiera. Si me han visto o ido a su casa o le he tenido que decir algo, a mí me ha visto la municipala o me ha dicho la municipala. Entonces, no es que vean una mujer policía y los demás son hombres, me ven a mí y ya está. Y nos conocemos, más o menos. Y ya está. Bueno, pues yo la primera vez que te vi, la verdad que directamente dije, vaya la municipala, vaya la municipala. ¿Te puso alguna multa? No hizo falta. Pero nos escaneamos las dos bien, vamos. Empezamos con un pie izquierdo, pero mira, con el tiempo nos conocimos. Bueno, pues no sé, ¿queréis añadir alguna otra cosa que...? Yo en mi trabajo de verdad que me gustaría que muchísimas mujeres, yo sé motivos por los que puede que no les guste, también sé motivos que les gustaría mucho. Me gustaría que muchas más accedieran a este cargo. Yo lo veo necesario, debería haber muchas más. Yo creo que la sociedad entera ganaría, pero no unas pocas más por ir cubriendo expedientes, sino en cantidad. Y ahora además que creo que se avecinan tiempos en los que van a salir un montón de plazas. Pienso que en todo, porque en todo falta muchísima gente, yo animaría de verdad a muchísimas, no a una o a dos, sino cuantas más mejor, se animaran a sacar plazas de policía. Creo que hacemos un buen trabajo dentro y deberíamos de ser más. Entonces, que llegaran algunas antes de que se apagaran otras, porque te terminas quemando un poquito. Se trata de eso, de ir allanando, vas allanando. Cuando ya llevas un terreno allanado es verdad que te agotas y te pones en un plan ya diferente, pero antes de que llegue ahí debería de haber venido otra tanda de chicas, de mujeres. Que no se vea... Esto se tendría que llenar de mujeres. Que no se vea una policía como una cosa extraordinaria, no, como una cosa normal. Debería de haber muchísimas más, muchas más. Yo creo que ganaríamos todos bastante. Bueno, Sete, ¿tú quieres añadir alguna cosa más? Pues nada, yo eso, que cada vez veo yo que lo que es la igualdad entre el hombre y la mujer, que está costando, pero que se está consiguiendo. Vamos lento,
porque hay unos patrones marcados desde antiguos y eso está costando mucho superarlo. Exactamente, pero yo creo que vamos avanzando poquito a poco, porque las mujeres al poder. Sí, madre mía. Pero bueno, si que habláramos tiemble. con nuestras madres o nuestras abuelas nos dirían, es que estáis años luz de nosotras. Poquito a poco, Algo se poquito a ha poco, dado. poquito a poco. Lo que pasa es que queremos más, queremos Sí, igualdad. pero avances sí hay. Si tú miras para atrás, antes era todo un patriarcado, incluso mujeres que hasta tenían que pedir permiso a los padres, a los maridos para hacer cualquier gestión. Yo he vivido en mi profesión, yo empecé a trabajar en el año 72, antes de la transición, bueno, durante la transición. Y a mí se me ponían los ojos como platos cuando iba alguna señora al juzgado a hacer una declaración o a hacer cualquier documento y la instrucción de derechos que hay que hacerle a la persona, había que hacérselo al marido y firmaba el marido por ella. Madre mía. Fíjate. Eso Pues en el de año- eso, hombre, de eso en el ya año corrió un 70 poquito. 70 y No hace tanto. tantísimo, No hace ¿verdad? Que tanto. tampoco, Eso tampoco. cuando yo ya. empecé mi vida profesional, No que hace yo decía, y tantísimo. yo no es que fuera una persona demasiado avanzada en aquella época, pero aquello ya es que rechinaba. Hombre. Pues imagínate tú desde aquella época hasta ahora Sí. que Se todavía avanza, quedan se cosas. Todavía quedan, pero Todavía también quedan se cosas, van andando, pero se van se andando. ha trabajado mucho, hemos trabajado todos, hombres y mujeres, para que eso se vaya superando. Y gracias a Dios, pues mira, las generaciones nuevas les dices eso y casi que no se lo creen. Porque dicen, eso es verdad, Dios mío. Pues sí, es Pues sí, verdad, es verdad porque lo he vivido yo, y puedo dar fe. No hace Yo- tantísimo, no hace. Entonces, pues nada, hemos echado un rato muy bueno entre las cuatro. Yo Así aquí es. he estado como una trabajadora Estupendo. más. Sí, hombre, Sí, que lo es. Porque aunque ya estoy jubilada, pero bueno. Así nos ha hecho sentir. Bueno, yo creo que es de justicia que hiciéramos este pequeño homenaje a la mujer con motivo de su día, del Día de la Mujer Trabajadora. Esperamos haberles interesado y que les haya servido a ustedes también un poquito de reflexión, por si todavía no se han alcanzado las cotas necesarias de igualdad de oportunidades entre hombre y mujer, que sigamos avanzando. Pues nada más, que ustedes lo pasen bien y les espero el próximo programa. Buenas tardes. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. Tienen 1000 palabras de consuelo, son nuestros pilares sosteniendo el cielo. Son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles. Nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe.